buenos días tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, agradecen el llegar hasta sus espacios con el ciclo de conferencias La Ciudad y la Pandemia en nuestro tercer capítulo, Crónicas de otras epidemias en México. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Ricardo Higuelín Ponce de León. Él es licenciado en Antropología Física, egresado de la ENA, maestro en Antropología Biológica por la Southern Illinois University de Carbondale y maestro y candidato a doctor en Arqueología por la Indiana University en Bloomington. Su proyecto Bioarqueología de Oaxaca ha contribuido con la primera serie de artículos en inglés bajo el título Talking with the Dead from Southern Mexico, Tracing Bioarchaeological Foundations and New Perspectives in Oaxaca, publicado como una edición especial por la Journal of Archaeological Science en sus reports. Recientemente, en el mes de enero de 2020, la UNAM le ha publicado a través de sus anales precisamente la versión en español de este proyecto, y Ricardo ha sido editor del mismo y ha tenido la posibilidad de invitar a varias personas que han escrito en español y en inglés enriqueciendo este tema, con el título en español de Bioarqueología de Oaxaca, Identidad y Cambios Sociales entre la Sociedad Antigua del Sureste de México. Y bueno, dentro de sus publicaciones podemos encontrar en revistas como Journal of Anthropological Archaeology, Mexicon, Arqueología Mexicana, Mundo Florido y en los estudios de antropología biológica, así como otras compilaciones en Oaxaca, ¿no? Podríamos seguir hablando más de los grandes logros de Ricardo, pero me quiero centrar en estos dos últimos para no quitar mucho tiempo de su conferencia. Él ha sido docente en diversas materias antropológicas, en carreras dentro de las humanidades en la Southern Illinois University, en la Universidad de Indiana, obviamente, en la Universidad Nacionalista de México y en el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, y ha participado en múltiples proyectos con financiamientos de la Fundación Harpelú, de la Fundación Mellon, y actualmente tiene dos muy importantes que son, uno, la historia evolutiva de los zapotecos del Valle de Tlacolula, un proyecto con beca PAPIT y dirigido por la doctora Ana Julia Aguirre y la doctora Edith Ortiz del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y su proyecto de Bioarqueología de Oaxaca en la Universidad de Indiana. Y pues entrando en tema, el día de hoy el maestro Higuelín Ponce de León nos va a hablar sobre salud y enfermedad durante las primeras epidemias en México y hará una revisión desde la bioarqueología. Evidentemente, en esta contingencia que ahora vivimos, pues nos hacemos muchos cuestionamientos sobre los orígenes de una epidemia. Estamos llenos de información y de desinformación. Y bueno, sabemos por muchas crónicas, por estudios parroquiales en sí, por fuentes históricas lo que sucedió, pero desde la bioarqueología nuestros colegas tienen un reto mayor, porque ellos tienen que buscar desde los restos de estas sociedades pretéritas, que son sus esqueletos, lo que sucedió en realidad. Cómo vivieron, crearon y estuvieron en su propio mundo, y bueno, poder hacer estas inferencias de condiciones de salud, que muy interesantemente nos lo podrá hacer ver el maestro. En el caso de una enfermedad, el esqueleto guarda sus huellas, porque las enfermedades pueden durar un largo periodo, pero en el caso de las epidemias son tan inmediatas que no quedan huellas en los esqueletos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, le doy la palabra al maestro Ricardo Higuelín Ponce de León. Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Lilia. Saludos aquí desde la ciudad de Oaxaca. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Por invitarme aquí a su programa del BUEC UNAM. Y pues, bueno, sí, el día de hoy les vengo a platicar y a compartir un poco más que nada lo que se puede hacer desde la bioarqueología, cómo lo podemos ver en sociedades pretéritas, ¿no? Algunos de estos aspectos, ¿no? Porque como tal es complicado ver como todo el fenómeno de la epidemia. Y pues bueno, creo que sería bueno ya irnos a la presentación, ¿no? Porque pues bueno, ahí justamente vamos a ver
los temas que se van a abordar, ¿no? Espero que estemos en la diapositiva número 2. Y pues bueno, ¿qué estudia? Bueno, me voy a enfocar en 4 puntos básicos, ¿no? ¿Qué estudia la bioarqueología? ¿Cómo lo aborda, ¿no? Como tal. Y pues también, ¿de qué manera en arqueología también vemos estos periodos de transicionales, ¿no? Es decir, pues hemos escuchado en algunos, ¿no? En general, ¿no? Lo que es el periodo del preclásico, el clásico, el posclásico, la colonia, y así nos vamos, ¿no? Pero dentro de esos grandes periodos de tiempo hay ciertas fases y siempre hay cambios sociales, ¿no? Hay cambios de estructura, y entonces justamente esos cambios también tienen un impacto en el cuerpo mismo, ¿no? Y pues bueno, también voy a hablar un poco sobre salud y enfermedad, de qué manera lo vemos, o lo veo yo específicamente, ¿no? En este caso, cómo lo percibo yo, y pues bueno, también cómo lo puedo aterrizar en estas poblaciones pretéritas, ¿no? Y al final, pues haré un breve, ¿no? Un breve información, ¿no? De qué manera toda la bioarqueología, de qué manera puede contribuir a la epidemia, ¿no? Especialmente, pues obviamente en México. La que sigue, por favor. Pues bueno, ¿qué estudia la bioarqueología? Pues bueno, antes de llegar a eso, quisiera nada más brevemente decirles que esto va a tratar, ¿no? ¿En qué estudia la bioarqueología? El tratamiento funerario, que es uno de nuestros elementos más importantes, un análisis del multivariado en laboratorio, ¿no? Sobre los restos óseos, y obviamente el entendimiento del pasado a partir del cuerpo esqueletizado. Ahora sí, la que sigue, por favor. Pues bueno, la bioarqueología puede tener varias definiciones, diferentes investigadores, ¿no? Pueden tener puntos de vista, hay diferentes escuelas, ¿no? Una de las más grandes, la de Estados Unidos, ¿no? La norteamericana, pero también en Francia es otra escuela bastante fuerte como tal, y en Inglaterra, ¿no? También tenemos escuelas y que van llegando hacia nosotros, ¿no? Pero a grandes rasgos, la bioarqueología para mí es una disciplina dentro de la antropología que justamente se complementa, ¿no? Con teorías, técnicas, métodos, por supuesto, entre lo que es la arqueología y lo que es la antropología física. Obviamente la antropología física en el campo de la osteología, pero la antropología física tiene también muchas otras áreas de investigación. Entonces, es una buena forma de que entre la osteología y la arqueología se meten, ¿no? Y van encontrando espacios para tener un mejor entendimiento de los espacios funerarios o de la muerte en sí, ¿no? Como tal. Y pues bueno, la bioarqueología sí es importante verlo desde esos ambos lugares, ¿no? Y por eso aquellas personas que se dedican a esto, ¿no? Tienen un entrenamiento en arqueología y en antropología física para no solamente entender el contexto, ¿no? En dónde estamos parados, dónde estamos situados, ¿no? El tipo de objetos que hay, que nos rodean, los materiales, el tiempo, ¿no? A partir también de los sedimentos, etcétera. Y por otro lado, también es importante conocer la descomposición del cuerpo. Otra vez reiterando lo del sedimento, pues de qué manera cierto tipo de suelos, ¿no? Van cambiando un poco la descomposición del cuerpo, porque pueden llegar o no a afectar el esqueleto, ¿no? El esqueleto mismo. Pero bueno, es importante tener como todo este tipo de ideas, ¿no? De conocimiento para poder tener un mejor estudio al respecto, ¿no? La que sigue, por favor. En este caso, pues la bioarqueología también tiene, pues justamente contribuye a temas mucho más amplios, que no solamente son en arqueología o en antropología física, sino también en antropología y seguramente en otras disciplinas, ¿no? Justamente hablar sobre rituales funerarios, ¿no? Que es como lo que más nos gusta, ¿no? Lo primero, ¿no? Que nos da, ¿no? Y después, pues también violencia, guerras, ¿no? Cuando hay conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos internos, el sacrificio humano, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones rituales. Posteriormente, pues la desigualdad social, ¿no? Que la desigualdad social, pues, una vez más, ¿no? Se comparte inclusive con estudios más contemporáneos, ¿no? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo se puede ver en el pasado? Y cómo va ligado esto también con justamente la salud, la nutrición. En este caso, la nutrición es complicado verlo en un esqueleto así nada más, ¿no? Se te requieren de hacer análisis destructivos, ¿no? Con isótopos estables, ¿no? Para que podamos ver los elementos traza, los elementos que nos pueden dar un cierto conocimiento de qué tipo de alimentos
fueron consumidos, ¿no? Y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar un poco también de lo que implica la salud dentro de la bioarqueología, pero pues también sigue, ¿no? La paleodemografía, que implica también la movilidad, ¿no? Que cómo la gente fue migrando de un lado para otro, si migró por cuestiones bélicas, si migró por cuestiones económicas, si simplemente migró por curiosidad, ¿no? Que también puede ser eso, ¿no? Si también dentro de la movilidad, si la gente movió nada más de forma temporal, ¿no? Por cuestiones, ¿no? De labores o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces a veces son temporales, se mueven y regresan a sus lugares de origen, algo que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Y pues bueno, hay otros temas que son relevantes. Ahorita uno de los más, de los que están agarrando más fuerza tiene que ver el género y la niñez. En bioarqueología es difícil hablar de género porque lo que nosotros vemos son restos óseos y vemos el sexo biológico, ¿no? De los mismos. Pero esto no implica que no hagamos el esfuerzo de hablar de género, especialmente cuando tenemos todo un contexto, ¿no? Y podemos utilizar otro tipo de fuentes para que a partir de lo que vemos en el esqueleto podamos complementarlo, ¿no? Y pues la niñez, que también la niñez está tomando fuerza a nivel mundial y en México no se ha quedado atrás. De hecho, hace un par de años, en el 2017, en Templo Mayor hubo un congreso internacional sobre la niñez, ¿no? Y justamente tocamos el tema de Mesoamérica y ahí pues hubo muchos colegas mexicanos, ¿no? Que justamente están trabajando esto aquí, ¿no? En esta área. Y pues la niñez justamente está tomando fuerza porque también dentro de la arqueología y la bioarqueología, por supuesto, nos hemos enfocado mucho en los adultos, no nada más como en esta parte de entenderlos, pero pues nos hemos dado cuenta que también los niños cuentan, ¿no? Obviamente son parte de la sociedad y que pues hay que ver cuál fue su participación. Y pues hablando en el pasado es un poco complicado verlo, pero la bioarqueología ha encontrado herramientas para abordarlo. En fin, esto es un resumen de algunos temas que la bioarqueología contribuye, pero hay más, ¿no? Sin duda alguna hay más. Pero pues es como para tener una idea de qué tan importante puede llegar a ser la bioarqueología y en dónde puede contribuir. La que sigue, por favor. Voy a hablar ya más que nada del tratamiento funerario, ¿no? El tratamiento funerario, sin duda alguna, empieza desde que una persona muere, ¿no? Porque esta persona por lo general entra dentro de un vínculo social, familiar, ¿no? Y los que quedan vivos justamente son los que elaboran, ¿no? Los ritos o estos complementos, ¿no? Que van hacia la muerte, ¿no? Entonces preparan el cuerpo, lo velan, ¿no? De ahí depende la religión también o las ideologías de cuántos días, si lo van a cremar, si lo van a poner en un ataúd, ¿no? Hay como muchas cosas que hay detrás. Pero el tratamiento funerario es como muy complejo y genera totalmente es parte de esto, ¿no? De la sociedad misma que también lo rige. Entonces es una comunicación de la gente que queda viva con la gente que se va. Y pues bueno, justamente dentro del mismo tratamiento funerario, esa parte es difícil verla, ¿no? Pero lo que sí podemos ver y tener como muy claro es como estos momentos que llaman sepulcrales, ¿no? Donde ya vemos cómo fue la disposición del cuerpo. Es el momento en que excavamos y todo, podemos ver cuál fue la posición, ¿no? Qué lo acompaña, qué objetos lo acompañan o inclusive ha habido animales que acompañan a estos, ¿no? Entonces eso lo podemos ver. Y también ver como la parte postsepulcral, ¿no? Que también esto es importante porque ahí podemos ver no solamente el proceso de descomposición del cuerpo, sino también podemos ver si hubo o no una reutilización del mismo espacio, ¿no? A veces, ¿no? Especialmente, pues bueno, hablando en época prehispánica, pues reutilizaban las tumbas, ¿no? Se abrían a veces las tumbas para poder tomar objetos como el fémur, el cráneo, la mandíbula o cualquier otro tipo de elementos, ¿no? Que después los convertían en otro objeto también musical o no, o lo podían enterrar en otro lado, ¿no? Entonces, y utilizarlo como ofrenda. Entonces es muy interesante como ver todo esto de la parte de postsepulcral para la arqueología. Entonces nosotros lo vemos a partir ya, la evidencia que tenemos nosotros es a partir ya del entierro, ¿no? De este mismo momento. Ya no podemos ver lo que pasó antes de enterrarlo, pero tratamos de hacer justamente algunas inferencias, ¿no? A partir de lo que vemos, a partir de la evidencia que tenemos y obviamente a partir de fuentes. Entonces, pues bueno, para seguir hablando del tratamiento funerario, pues me voy a ir a la siguiente diapositiva, pues para mostrarles justamente esto de la disposición del cadáver, ¿no? La disposición del cadáver nos habla también de
ideologías, nos habla también de los espacios, ¿no? ¿Qué tal que si tenemos un espacio muy reducido y pues la persona nada más cabe sentada porque cabe sentada? Pero en algunas ocasiones, ¿no? O acuñada también puede entrar y todo, dependiendo también, ¿no? Pero si entra dentro de un rito y de una ideología, pues hay espacios que pueden llegar a tener para extender el cuerpo, para tenerlo sentado, ¿no? Esto que se conoce como bultos, ¿no? Bultos mortuorios. Y pues eso lo podemos ver en arqueología, ¿no? Y también podemos ver otras posiciones, ¿no? Que si está boca abajo, que si está del lado derecho, que si está del lado izquierdo, ¿no? Que si está semiflexionado, a veces nosotros le llamamos, ¿no? Semiflexionado de las piernas, ¿no? O de los brazos, o semiflexionado de ambas, ¿no? En fin, la disposición del cadáver es uno de los puntos importantes a ver dentro del tratamiento funerario. La que sigue, por favor. Y pues también para ver esto del tratamiento funerario, pues Gregory Pereira también nos ha mencionado una serie de forma de verlos, ¿no? En este caso, y algo que nos puede ayudar en cuestiones de catástrofe, ¿no? O de eventos o fenómenos como la pandemia o epidemias, pues pueden ser estos depósitos primarios simultáneos, ¿no? Y no necesariamente es porque todos respondan a eso. Como les mencionaba, también puede haber un conflicto bélico y a partir de ahí es que hay demasiados entierros en un solo lugar. O puede haber un terremoto y pues bueno, ahí depositan, ¿no? O de repente no hay genocidios hoy en día y tenemos fosas comunes, etcétera. Entonces hay diferentes formas de ver esto, pero los depósitos primarios simultáneos justamente marcan como un solo momento, ¿no? Donde entierran a una serie de individuos, ¿no? Y le llamamos primarios porque están totalmente articulados, ¿no? No han sido removidos después de su proceso de esqueletización. Entonces los primarios están articulados, o así como le llamamos nosotros, y están uno detrás del otro en un solo momento. Después tenemos los depósitos primarios sucesivos, donde sigue siendo un periodo de tiempo corto, pero hay ciertas pausas, ¿no? Donde los primeros esqueletos sí pudieron perder sus tejidos blandos y empezar a esqueletizarse. Entonces, cuando uno vuelve a abrir ese espacio, lo que hace es generar, ¿no? Empujar un poco los que estaban antes, ¿no? Y meter a los nuevos. Pero de alguna manera seguimos encontrando ciertos segmentos articulados o encontramos, ¿no? Si hacemos un análisis completo, encontramos a todos, ¿no? Obviamente desarticulados, pero los encontramos. Ya cuando hablamos de un depósito mixto, pues bueno, ahí hay primarios y secundarios, ¿no? Tenemos segmentos articulados o tenemos el esqueleto articulado, pero también ya tenemos, ¿no? Ya fragmentos totalmente aislados, ¿no? Un solo fémur, dos solos fémures, etcétera. Ahí ya es más, ya pasa un periodo de tiempo más largo, ¿no? Y también nos habla de una reutilización más continua de este espacio. Y pues bueno, los depósitos secundarios, pues ahí sí totalmente todos están desarticulados, ya pasa un mayor tiempo, a veces pueden llegar a ser reutilizados, a veces se abre el espacio para, como había mencionado anteriormente, ¿no? Para tomar un fémur, tomar un objeto, no un cráneo. Y pues bueno, yo creo que Pereira de alguna manera lo ilustra de una forma fácil, ¿no? Desde mi punto de vista, y que además son conceptos bastante útiles, ¿no? Para entender dentro de la arqueología y la bioarqueología, por supuesto. Entonces, el disponer del cadáver tiene muchas implicaciones, ¿no? Y cuando es de forma individual, sí podemos ver elementos mucho más rituales o ideologías. Cuando es en múltiple, ¿no? Cuando tenemos estos depósitos simultáneos o sucesivos, ya podemos hablar de otras cosas, ¿no? Que también pueden ser simbólicas, por supuesto, pero también nos puede hablar de otros fenómenos, como ya había mencionado. En fin, seguiremos brevemente resumiendo esto. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. También el tratamiento funerario, pues implica esto de socializar la pérdida, ¿no? La pérdida de un ser querido. Y pues bueno, en la actualidad tenemos esto de las tumbas, ¿no? De limpiarlas, ponerle flores, de qué manera, ¿no? Podemos nosotros poner la cruz, ¿no? ¿Qué cruz nos gusta? Si es que tenemos una cierta religión, si tenemos otra religión tenemos otra cruz, si no, nada más ponemos una piedra y listo. Pero justamente socializar la muerte es generar una serie de recuerdos por aquella persona que se fue. Hoy en la actualidad, ¿no? Tenemos aquí en México, especialmente en el sur de México, pues el Día de Muertos, ¿no? Es una forma también de socializar la pérdida, de una forma ideológica, ¿no? Y pues también, pues algo que también pasa es
que al momento en que nosotros visitamos un panteón, que lo limpiamos, o que un amigo o familiar se muere, pues también nos hace a nosotros reflexionar al respecto de nuestra propia muerte, ¿no? Porque pues en algún momento alguien, o sea, vamos a morir, y entonces nos ayuda a pensar en eso. A algunos no nos gusta, a algunos sí, ¿no? Cada quien lo ve de forma distinta, pero el socializar la pérdida también genera este tipo de ideas, ¿no? Y pues bueno, aquí vemos también a Alfonso Caso, uno de los arqueólogos más importantes en la arqueología mexicana, y lo que voy con esta imagen es que también nosotros como investigadores tenemos una reflexión al respecto de esto, y no solamente por cuestiones de investigación nada más, ¿no? Sino también de nuestra propia experiencia y forma de ver las cosas, ¿no? Entonces es como un conjunto. Socializar la pérdida es algo de los... Es un tema muy importante que da para más, ¿no? Pero bueno, el siguiente, por favor. También algo que hace el tratamiento funerario son los términos simbólicos, ¿no? Como había mencionado, hay diferentes formas, ¿no? de poner una urna, ¿no? O de poner un grabadito, o ponerle, ¿no? El epitafio. Pero también en época prehispánica tenemos otro tipo de formas de verlo, ¿no? Que pueden ser con las ofrendas, ¿no? Puede ser con los acompañamientos. Y en este caso, pues tuvimos la oportunidad también de excavar esta tumba, ¿no? En Oaxaca, en San Pedro Ixtlahuaca, y tuvimos la oportunidad de ver esta escena funeraria, ¿no? Donde tenemos, en un lado tenemos el busto de una persona, ¿no? Tenemos su rostro, que curiosamente el esqueleto encontrado en esta tumba fue femenino, aproximado de 35, 45 años de edad a la muerte. Y tenemos ahí el rostro de algo, ¿no? Que es algo que no es muy común en estos contextos, pero pues nos llama la atención. Si podemos ir a la que sigue, por favor. Y pues bueno, una serie de acompañantes, ¿no? Que simbolizan y que pueden llegar a proteger y nos pueden hablar de la persona que está dentro. Entonces, en este caso, justamente cuando tenemos una serie de ofrendas, ¿no? Y tenemos una serie de objetos que también dicen algo, ¿no? Nos hablan de estos términos simbólicos, ¿no? De quién fue esta persona. Hasta el momento, pues, nuestra primera inferencia es que la persona que estaba dentro de esta tumba era una sacerdotisa, ¿no? Parte de sacerdotisa zapoteca que habitaba en el periodo posclásico, ¿no? Temprano, y que estaba aquí, ¿no? En este espacio cerca de Monte Albán, ¿no? Entonces, para entenderlo, realmente tendríamos, desde la arqueología, teníamos que entender todo su conjunto, ¿no? Para poder ver estas cosas. Y pues bueno, justamente el tratamiento funerario hace esto, ¿no? Y de forma resumida, ahorita les dejo con esto, ¿no? Que se pueda visualizar que hay diferentes partes que son importantes, que son piezas de rompecabezas que poquito a poco se van formando la historia, ¿no? Del pasado. El siguiente, por favor. Aquí, en la siguiente, el análisis multivariado implica, ¿no? El ir al laboratorio y ver estos esqueletos, ver qué tienen, qué huellas han dejado, ¿no? Y pues parte de nuestras preguntas es quiénes eran estas personas, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo vivieron en su momento, en aquel entonces, ¿no? Especialmente porque estamos ya a miles de años en algunos casos, totalmente alejados de ellos, ¿no? Y donde en 2000, 2500 años en algunas ocasiones que han pasado, ¿no? Pues nos cuesta trabajo visualizar ya esos periodos, ¿no? Tal vez cuando hablamos de la época colonial, pues tal vez está más cerca, ¿no? Y aún así ya estamos hablando casi de 500 años. Pero cuando estamos hablando del preclásico, ¿no? Pues estamos hablando de tiempos, ¿no? Impresionantes, y entonces es difícil visualizar esto. Entonces, ver los esqueletos también nos ayuda a entender esto de cómo lo vivieron. Y cómo llegaron aquí, pues cómo llegaron aquí se vincula también con la parte del campo, ¿no? Que hace en el tratamiento funerario, ¿no? Que es esta parte de, bueno, ¿por qué fue depositado afuera de la casa o dentro de una tumba o en una escalinata o dentro de un adoratorio? ¿Por qué? Porque están aquí este individuo, ¿no? Y no está otro, o porque este no está en otro lugar. Entonces, ¿cómo llegaron aquí? Sí, también es parte de las preguntas que nos ayudan a entender esto en su conjunto. Entonces, bueno, ¿quiénes eran? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿En quiénes eran? Nos ayuda mucho a ver esto de edad y sexo, ¿no? Y pues nosotros al ver
ciertos elementos en el esqueleto, podemos darnos cuenta si es hombre o mujer. A veces no es fácil y por eso entre más elementos tengamos para observar, ¿no? También está la cintura pélvica, ¿no? El conjunto de la cintura pélvica, la mandíbula, el cráneo, ¿no? Entre otros elementos nos pueden ayudar a saber si es hombre o mujer, ¿no? Y una vez más reitero, esto nos habla del sexo biológico, ¿no? Pero pues bueno, una vez más, si entendemos el contexto, podemos adentrarnos a otros temas. La que sigue, por favor. En cuestiones de edad, pues también es importante verlo porque vamos a ver si hay una serie de niños, ¿no? O de adolescentes o de adultos, ¿no? Enterrados en un espacio temporal también, ¿no? Y eso es importante para tener patrones o para entender también transiciones, ¿no? A veces cuando vemos una serie de adultos que están enterrados, pues se entiende un poco más, ¿no? Como es una normal, ¿no? Que haya pocos niños, ¿no? O que haya, ¿no? Como una cantidad de niños sean pocos, después adolescentes casi escasean y de repente adultos ya es como una demografía un poco sana, ¿no? Pero de repente si tenemos demasiados niños, tenemos demasiados adultos, si no tenemos adolescentes, pues nos está hablando de otra cosa, ¿no? Nos está hablando de que una población está teniendo cierta, ¿no? Receptivos, son más vulnerables a algo que está pasando en su entorno, que los niños están muriendo, ¿no? Y que los adultos también están muriendo y que no hay adolescentes, ¿no? Que esos jóvenes están migrando por algún motivo. Entonces la edad nos ayuda también a eso y pues hay muchas cosas que más adelante vamos a ver, pero entender la edad a partir pues, sí, también de la ontogenia y del desarrollo del esqueleto nos ayuda nos da también, es una pieza importante para la bioarqueología, ¿no? La que sigue, por favor. Pues también esto del número mínimo de individuos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de los depósitos primarios, simultáneos, sucesivos, mixtos, etcétera? Pues aquí como en la charola verde, ¿no? A veces tenemos una cantidad de fragmentos, ¿no? De restos óseos impresionantes, ¿no? Y es nada más una bolsita. Pero vemos, ¿no? Y tenemos 500, 600, miles, ¿no? Llegan a ver de cantidad de fragmentos que encontramos y que tenemos que separarlos, individualizarlos, le llamamos, ¿no? Lateralizarlos y ver cuáles son los que se repiten, ¿no? Cuando llegamos a ver elementos que se repiten, podemos saber, justamente cuántos individuos eran, ¿no? ¿Cuántos hay y de qué manera, ¿no? Entonces, si son hombres o mujeres, cuando es posible, ¿no? Porque cuando hay fragmentos como los que ven ahí en su pantalla, pues es complicado estimar esto, ¿no? Del sexo biológico. Tal vez es posible ver la edad, ¿no? Porque algunos fragmentos están completamente osificados o pues esa madurez ósea, pues tal vez es posible decir, ¿no? Es posible que este sea ya adulto o este sea infante, ¿no? Pero es complicado realmente dar una estimación de edad más precisa. Sin embargo, pues nos ayuda, ¿no? A ver esto de cuántos individuos puede haber en un conjunto, ¿no? Como en un caso, ¿no? De comercial San Miguel Albarradas, ¿no? De 75 individuos en una tumba, pues bueno, fue justamente entenderlo a partir de cuántos elementos hay dentro de esto, ¿no? Cuántos se repiten, cuántos fémures, cuántas tibias, ¿no? Cuántos húmeros, ¿no? Etcétera. En fin, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí para hablar de salud y nutrición, como les comentaba, es complicado, no es tan fácil. Más adelante hablaré más sobre la salud, pero en cuestiones de nutrición, pues bueno, ¿no? Lo más importante siempre ha sido el periodo de lactancia, ¿no? Donde consumimos los mejores nutrientes y viene un proceso de desarrollo, ¿no? Y un proceso donde también tenemos ciertos alimentos y que lo entendemos a partir de los elementos traza, ¿no? De los isótopos estables. Pero en este caso, cuando tenemos estos estudios, nosotros lo que vemos es también estas líneas de hipoplasia en el esmalte, que bueno, que dentro de la ontogenia tenemos, ¿no? un periodo de desarrollo, ¿no? Y como vamos creciendo y de acuerdo a la alimentación propia, nosotros vamos pues creciendo, ¿no? Y en este caso los famosos dientes de leche, ¿no? O los dientes, ¿no? Van brotando, ¿no? Poco a poco y finalmente, ¿no? Llega, una vez que crecen, pasa un periodo y mudamos, ¿no? A dientes permanentes. En este caso,
vamos a ir un poco más arriba, bueno, más abajo, perdón. Ahí, está bien. Cuando hay un periodo de estrés, ¿no? Cuando hay un periodo de estrés por cualquier tipo, ¿no? De problemas familiares, sociales, ¿no? Inclusive de nutrición, justamente lo que hay es un retraso en la maduración dental. No hay un retraso. Pero no te va a haber un retraso, es justamente se generan estas líneas, ¿no? Y puede haber una, puede haber dos, tres. Si llegamos a ver dos o tres y está en etapa adulta, es que esa persona sobrevivió, ¿no? Y aguantó estos eventos de estrés, ¿no? Y si los vemos en infantes, pues obviamente nos puede ayudar a entender que posiblemente murió de eso, ¿no? Entonces, bueno, murió de algo relacionado a, no es que murió de eso, perdón. Pero bueno, esto es importante ver esto del estrés y las líneas de hipoplasia. Creo que es uno de los claves para entender esto de estrés y nutrición en estos estadios de vida, ¿no? Y pues bueno, en otras piezas dentales, pues también podemos ver dentro de la salud, ¿no? Que si hay caries, que si hay abscesos, también, ¿no? Si perdemos un diente y hay una infección periodontal, ¿no? Dentro de todas las encías, ¿no? Que se cae un diente y se infecta el resto, ¿no? Que viene, gracias a esos tipos de infecciones, pues vienen dolores de cabeza y vienen cosas, pues seguramente alguien que tiene dolor de dientes lo sabe, ¿no? Entonces, esto ya está relacionado entre salud, ¿no? Y nutrición, porque las caries también de donde vienen, no solamente de la falta de higiene, ¿no? De la carencia de higiene, sino también de los productos que estamos consumiendo, ¿no? Cómo quedan algunas fibras entre los dientes y cómo se van almacenando este tipo de fibras a través de los años. En fin, hablar de esto de las piezas dentales es sumamente interesante, es todo un mundo, ¿no? Por supuesto, especialistas nada más en antropología dental que se dedican a entender justamente cada una de las piezas, ¿no? La morfometría, etcétera, de esto, y además de las patologías que estas implican. Y esto, pues, como menciono, también está ligado un poco con la salud. La que sigue, por favor. Lo que también tenemos es esto de las reacciones óseas, ¿no? Y esto puede pasar en cualquier parte del esqueleto, pero algo que nosotros nos enfocamos es justamente en el cráneo, ¿no? ¿Qué hay? En la hiperestosis porótica, ¿no? En estos pequeños puntilleos que se ven en el cráneo, ¿no? Aquí en la órbita también, lo que es del ojo, que llama criba orbitalia, ¿no? Cualquiera de las dos son reacciones óseas que de alguna manera nos dan una pauta para ver si hubo también un momento de estrés o donde los alimentos no están totalmente siendo asimilados por completo, entonces el hueso lo resiente, o realmente si hay una mala nutrición, ¿no? Entonces puede haber justamente este complemento, este desgaste, ¿no? Y esta reacción ósea. Entonces nosotros en bioarqueología y bueno, los antropólogos físicos a detalle, los especialistas en patología hablan si está todavía activa, si está cicatrizada, ¿no? Si está cicatrizada es que hablan de un proceso de sanación, ¿no? Hay un proceso ahí de un periodo de tiempo donde justamente no solamente sanó, sino se recuperó, ¿no? Pero obviamente queda una huella, pero si está viva, pues es posible que estas reacciones óseas fueron dadas dentro de un periodo cerca a la muerte, ¿no? No es que de esto haya muerto, sino que fue parte, la reacción fue parte de lo que pudo haber sido la muerte, ¿no? Entonces, es importante esto. Hay otros elementos, especialmente en la tibia, ¿no? En el fémur, en otras partes del esqueleto donde podemos ver reacciones óseas. Pero no solamente implica esto salud y nutrición, también puede ser, no sé, salud, sí, infecciones, ¿no? Cuando hay un trauma, cuando hay un accidente, ¿no? Cuando puede haber infecciones de diferente tipo, y entonces esto hace que el hueso reaccione, ¿no? Y a veces, pues justamente como estamos llenos de la sangre, nos circula por todos lados, a veces la infección que llega a un lugar, ¿no? La sangre lo lleva y lo lleva a otro lado, y entonces otro elemento óseo se va también, pues, deteriorando un poco, ¿no? En fin, esto de ver los huesos, ¿no? De entender las huellas que hay en el esqueleto llega a ser importante. Hay muchos, la verdad, hay muchos ejemplos. La verdad traje nada más estos brevemente, pero hay muchas cosas que se pueden ver, cómo los callos óseos están, cómo se forman, ¿no? Cómo un trauma cómo se exhibe, cómo se observa y cómo hay una reacción ósea a partir de esto, ¿no? En fin, hay muchas, la verdad, hay muchas osteopatologías que se pueden llegar a ver
en el esqueleto y que de alguna manera tienen un tiempo, ¿no? Y que hay un tiempo donde deja justamente, como menciono, huella. Y pues esto es importante porque a veces hay enfermedades que son rápidas, ¿no? Entonces no dejan huella tan fácilmente. En este caso, pues justamente las epidemias, ¿no? Nos llega el virus y en un periodo de tiempo muy corto, pues se pierde la vida. Entonces no hay un tiempo donde el hueso no pueda realmente tener una huella de este tipo de virus. Si es más prolongado, pues sí hay forma. En fin, podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante entender esto, cómo el cuerpo esqueletizado nos habla mucho sobre la cultura y la sociedad, nos habla mucho de salud, de muchas cosas, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí pues enseño, ¿no? También otros tipos de cosas como son las modificaciones, ¿no? Culturales en el esqueleto, ¿no? Cuando moldeamos los dientes de alguna forma, le ponemos algunas piedras, ¿no? Eso más que nada en el pasado. También podemos ver, ¿no? El Omochicahuastle, ¿no? Que como les comentaba, a veces reabrimos un espacio funerario o tomamos un hueso, ¿no? También puede ser que lo cortemos, ¿no? Dependiendo cómo esté la huella, ¿no? Porque también hay que verlos de qué manera vienen. Y pueden ser utilizados de otra manera, ¿no? Pero siempre el cuerpo nos dice algo, siempre nos dice algo. Y justamente en la bioarqueología lo que hacemos es utilizar el hueso o los restos óseos como unidad de análisis, ¿no? Como nuestra unidad de análisis principal para poder expresarnos, entender algo y poder dialogar con otras disciplinas. En fin, vamos a la que sigue, por favor. En este caso, brevemente explico, ¿no? Esto de las transiciones, ¿no? La arqueología, por supuesto, es un mundo de investigación. Cada quien se enfoca en cuestiones distintas, diferentes teorías, ¿no? Pero los que nos gusta dedicarnos a estas transiciones, ¿no? En qué pasó entre el clásico temprano y el clásico tardío, o el clásico tardío y el posclásico temprano, o si hay epiclásico en algunos lados, ¿qué pasó en el epiclásico, no? ¿Qué pasa con esas transiciones? ¿A qué se deben? Y es difícil tener una respuesta exacta, al menos que no tengamos una vez más un estudio completo de todo, ¿no? Pero bueno, el primer paso es entender esto de los abandonos, ¿no? ¿Qué vemos en los abandonos? Si vemos espacios, ¿no? Que uno de los más comunes es ver como una cantidad de ceniza, ¿no? Dentro del sedimento, y pues, los arqueólogos mencionamos esto de, bueno, es que fue quemado, ¿no? Y hubo una guerra, ¿no? Fue quemado porque pues, nada más se querían ir y no... eso de quemar, ¿no? Los espacios tiene muchas implicaciones, pero es algo que lo que podemos ver. También podemos ver pues que ya no hay remodelaciones en los edificios, ¿no? O construcciones, que no es lo mismo una nueva construcción a una remodelación de un edificio. Entonces ya no vemos esas construcciones, ya no vemos remodelaciones. Puede ser que veamos también marcas de ceniza. Y también vemos que en la cultura material, ¿no? Vemos estos, como la cerámica vuelve a ser burda, ¿no? Vuelve a ser muy, pues sí, sin tanto detalle, ya no tanto en cuestión como más pues ritual, sino más bien de uso, ¿no? No sé, hay muchas cosas que se pueden ver dentro del abandono, pero los abandonos también se tienen que ver como no abruptos de 1300 años en Monte Albán, ¿no? La ciudad aguantó 1300 años y en 1300 años y un día nos vamos todos. No es así, ¿no? Justamente los abandonos y los cambios, los colapsos son graduales, ¿no? Y poco a poco la gente se va yendo. Y eso es lo que nos gusta entender en las transiciones, lo que nos gusta entender cuando hay colapsos de ciudades o de imperios inclusive, ¿no? En este caso, pues también están los cambios de modo de subsistencia, ¿no? Que si éramos cazadores recolectores y de repente nos vamos agricultores, entonces hay un cambio totalmente en el modo de subsistencia, un cambio en la forma de verlo. Entonces puede llegar que se abandone un espacio o que colapse una sociedad. También pues puede haber cambios en la organización sociopolítica, ¿no? Pero también los gobernantes a veces que no son tan efectivos o que no son lo que deberían de ser, pues también genera un cierto problema en la estructura social y paulatinamente la gente deja de creer o deja justamente ya de estar ahí y se van, ¿no? Hay una debilidad en la estructura sociopolítica.
que hace que la gente se vaya migrando poco a poco, ¿no? Y pues bueno, también hay cambios climáticos, ¿no? O ambientales que también afectan. En este caso, ¿por qué lo traigo a la mesa, no? Pues porque al momento ahorita es difícil ver cómo una epidemia puede llegar cómo en la arqueología podemos ver cómo una epidemia llega, ¿no? Pero lo que sí la arqueología puede contribuir como tal es en estos periodos de transición, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Entonces, en este caso, pues, en una epidemia, pues, como les decía, los imperios o los grandes potencias, los estados, se debilitan, ¿no? La gente migra o la gente cambia, hay ideologías distintas, ¿no? Hay movimientos sociales, ¿no? En Oaxaca tenemos un problema acá, ¿no? Justamente en San Antonio de la Cal hay ciertos problemas ahí, de si creemos o no creemos en el coronavirus, bueno, esos cambios, que no se creen en todo este sistema, toda esta estructura, ¿no? Hay una reacción por parte de la sociedad, sea por cual sea el motivo. Entonces, estos cambios son importantes entenderlos y también se dieron en el pasado, ¿no? Y cómo los arqueólogos de alguna manera lo vemos y cómo nos adentramos al tema de esto de las transiciones, para mí, que es algo que me gusta muchísimo entender, ¿no? Y cómo en este caso, cómo esto se complementa con la bioarqueología, ¿no? Entonces, si tenemos, no sé, una serie de esqueletos que están dentro del periodo de transición, pues justamente cómo lo estamos viendo, si los vemos con más estrés, si los vemos con menos estrés, por lo general vemos cierto estrés en ellos, entonces los vemos en los restos óseos y pues bueno, es como varias cosas que tenemos que se pueden aportar a partir de estos cambios, ¿no? A la que sigue, por favor. Pues bueno, aquí, como en parte del tema, ¿no? En salud y enfermedad. Salud y enfermedad, pues bueno, es todo el mundo, ¿no? Especialmente hoy en día para los médicos, para todas las áreas, ¿no? Que están dentro de la medicina, los nutriólogos, por supuesto, los dentistas, enfermeras, psicólogos, etcétera, ¿no? La verdad, la salud es muy, muy, muy amplia hoy en día, ¿no? Entonces, como tal, también se puede ver en el pasado, ¿no? Y pues bueno, algo que me llama a mí la atención es como la raíz latina, ¿no? De latín, pues, de la misma palabra, de cómo es superar un obstáculo, ¿no? Cómo vemos esto de superar un obstáculo es bastante curioso, ¿no? Pero es algo que nos permite justamente vivir, ¿no? A una enfermedad, a un padecimiento, a un trauma, a un accidente, etcétera. Al mismo tiempo, pues tenemos, ¿no? Alguna más... pues la OMS, ¿no? Que de alguna manera nos dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos dice, ¿no? ¿Qué es para ellos salud? Y ven esto del bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Y que no solamente es que no estés enfermo o que no tengas una lesión, ¿no? Sino también implica que mentalmente estés bien, ¿no? Que no tengas un estrés, ¿no? Que no estés preocupado, que etcétera, ¿no? Que no estés así angustiado por algo o justamente dentro de la sociedad, ¿no? Que tengas un miedo, ¿no? Que te van a robar, que te van a hacer algo. O si hay empleo, etcétera, todo un entorno que tiene un impacto en la salud del individuo, ¿no? Entonces es sumamente importante. Sin embargo, a veces esta definición es un poco estática, ¿no? Como si el individuo fuera así nada más y de ahí no pasa, ¿no? Entonces el estado de salud justamente pues sí es relativo, porque un médico agarra y te pregunta cómo estás, cómo te sientes, te duele aquí, te duele acá, y tú dices sí, no, pero al mismo tiempo esa persona puede tener un umbral de dolor más amplio, entonces su respuesta va a variar y pues sí, para eso están los estudios o análisis específicos, donde, ¿no? Muestras de sangre, radiografías, etcétera, donde realmente el médico puede evaluar de una forma más detallada, ¿no? O los nutriólogos pueden evaluar de una forma más detallada de cuál es el verdadero estado de salud, pero esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, justamente los estados de ánimo hacen que esto cambie y esto también implica en la salud. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos ver esto también en otros lados, ¿no? ¿Cómo se puede aterrizar esto a las poblaciones del pasado? Pues bueno, primero, para empezar, ¿cómo vemos la enfermedad? ¿Cómo fue tratada, no? A mí nos llama mucho la atención. Bueno, nos llama la atención en el sentido de que, wow, sorprendente, sino de la manera tan especializada que manejaba la medicina, hoy en día llamada medicina tradicional, ¿no?
pero en aquel entonces no se llamaba medicina tradicional, era simplemente parte de la medicina, ¿no? Los curanderos, que a partir de hierbas, ¿no? A partir de ciertas plantas, curaban, ¿no? Y que si la diarrea, que si esto para el hígado, para el riñón, ¿no? Que para la garganta, para el dolor de cabeza, que los cólicos. Entonces hay una serie de cantidad de cosas de plantas y de hierbas que se unta uno, ¿no? Que se hacen crema o que se hierven, se los toma. Hay como una serie de cosas que nos permiten justamente, ¿no? Y también hay animales, ¿no? Pero que justamente hay un conocimiento del entorno y que ellos tenían una forma de curar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y también hay de hecho otras prácticas, ¿no? Mucho más complejas, como la trepanación craneal, ¿no? Que es un orificio en el cráneo, ¿no? Para liberar cierto tipo de tensión. Y hay quienes creen que bueno, hay posturas, ¿no? Con evidencias que es una cirugía, ¿no? Y que es parte de la medicina, ¿no? De aquel entonces, y que se practicaba justamente aquí en la época prehispánica. Entonces, bueno, esto del desarrollo de enfermedades es como muy, muy complejo y se puede llegar a aterrizar en estos sentidos y podemos ver cómo las poblaciones de alguna manera encuentran una forma de tener un balance, ¿no? En su salud, ¿no? En su vida, ¿no? Y poderse continuar con la misma. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Pues ya prácticamente casi para terminar, disculpen, pues quiero mostrarles un poco sobre unas fuentes históricas sobre cómo migró o cómo llegó, ¿no? La primera epidemia, ¿no? La que sigue, por favor. En este caso, pues bueno, nuestro famosísimo mapa, ¿no? Google siempre nos ayuda, pero bueno, en este caso, pues, ¿cómo llegó de Europa a las Américas? Pues justamente antes de este contacto, famosísimo evento de contacto, ¿no? Es difícil realmente ver si hubo una epidemia en épocas prehispánicas, porque justamente muchos de los virus vienen a partir de esta relación con los animales. Y en las Américas, pues especialmente, bueno, va a hablar por México, pues sí hay animales, por supuesto, pero domesticados y de uso, o animales de tiro y eso, pues no había, ¿no? Entonces, las infecciones posiblemente hayan sido distintas. En cambio, en Europa, Asia y África, pues sí hay una domesticación totalmente de los animales y hay un convivio con ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fueron generando estos virus. En fin, la primera epidemia, ¿no? Que llegó fue en 1493, no sé si le podemos dar un clic, por favor, que viene justamente de Cádiz, ¿no? A la Española. Y bueno, pues esto fue porque Cristóbal Colón llega en 1492, llega a las islas, ¿no? Deja uno de los navíos con una tripulación de aproximadamente 30 y tantas personas y él se regresa a España. Y cuando se regresa, a Europa, y cuando él regresa, justamente se lleva, ¿no? Algunos elementos, incluyendo nativos del lugar, se los lleva para mostrárselos a los reyes, para demostrar, ¿no? qué es lo que ha encontrado y justificar su siguiente viaje. Entonces eso pasa, ¿no? Y en 1493 regresa, ¿no? En un viaje de 39 días, o eso es lo que marcan las crónicas, y llega de nuevo a la isla. Y cuando llegan, en las crónicas menciona que los nativos llegan enfermos, ¿no? Y dentro y recorren parte de la isla, ¿no? Recorren Guadalupe, Natividad, Puerto Rico, ¿no? Burcón, estas partes, y de repente llegan ya a la Española, ¿no? Entonces, en un periodo de días, cuando llegan a la Española, mueren ya los primeros nativos. Y no es que por la muerte de ellos, pero a partir de eso se empiezan a ver una serie de infecciones en la isla, ¿no? Entonces, esta nueva enfermedad se va dando. Y además, cabe mencionar que cuando Cristóbal Colón se llevó a los nativos para Europa, pues también con ellos se llevó otro tipo de sífilis, porque la sífilis ya existía en Europa, ¿no? Se llevó otro tipo de sífilis. Entonces, curiosamente, este tipo de contactos de mundos distintos, ¿no? También se lleva, pues, las enfermedades. Entonces, pues bueno, llegó así a las Américas en 1493 y pues después, ¿no? Si podemos ir a la siguiente, la siguiente diapositiva, sí, de la Española, de algún modo llegan a Cozumel. No, atrás.
ya me están presionando. Entonces llegan a Cozumel y de ahí hay un regreso, ¿no? Hay un regreso a las Islas Canarias. Ahora sí, la que sigue, por favor. Hay un regreso. Y cuando hay un regreso, el virus llega de nuevo a las islas, ¿no? Entonces, como una fluctuación, ¿no? De la Española a Cozumel, se queda unos días ahí, el virus corre, ¿no? Es así, y se regresa a las Islas Canarias. Y todo esto a partir, pues, del barco, ¿no? Y en las Islas Canarias, en 1515, ¿no? De alguna manera que llega, se queda por un periodo de tiempo, ¿no? Un aproximado de 2 años. Y para 1518 el virus ya se amplió, ¿no? En las islas, y de ahí se va a Cuba, y de Cuba en 1519 se llega a Veracruz. Entonces, la que sigue, por favor. Justamente llega a Veracruz y llega, de hecho, las fuentes dicen que llega el 21 de abril de 1519, y de ahí, la siguiente, por favor, de Veracruz llega a lo que es a San Juan de Ulúa, el 29 de mayo de 1519, de Veracruz llega a San Juan de Ulúa, y pasa también por Zempoala, y la que sigue, por favor, de entre el 10 y el 30 de julio de 1519 llega a la Gran Tenochtitlán, ¿no? Y una vez que se hace todo este recorrido, pues hay una serie de infecciones, ¿no? Que justamente cuando estamos en 1519, ¿no? En un periodo donde los españoles tratan ya de conquistar, ¿no? Y que son menos en número, pero como sabemos, pues son menos en número, pero uno de las debilidades de los grupos originarios, pues era justamente esta reacción a la nueva enfermedad. Y las crónicas narran cómo ellos trataban de bañarse, de untarse sábila, maguey, utilizar tés, y utilizaron ellos todos los remedios que ellos conocían, ¿no? Pero aún así moría la gente en un periodo de tiempo muy, muy, muy rápido. Entonces, ¿no? Varios historiadores en crónicas mencionan que un aproximado de 90% de la población que existía murió en ese proceso, ¿no? Y pues los españoles fue así como ganaron este terreno, esta batalla. Y pues es también como importante ver esta parte geográfica, porque el virus, ¿no? Queda en un lado y de alguna manera se va aislando, pero en el momento en que hay una movilidad, cualquiera que ésta sea, en el caso de los conquistadores, pues era su ambición, su forma de ganar territorio, su manera de tener recursos, pues ahora sí que una ideología conquistadora, ¿no? Y entonces ellos se veían que morían ciertos nativos y pues vamos por más, ¿no? Y entonces ellos empezaban a mover y a mover y a mover, y además de que ya traían gente de África, ¿no? Y entonces también se dieron cuenta que ellos también morían. Pues entonces traían más gente, entonces ellos buscaban la forma de tener más gente para que no se perdiera, pues ahora sí que la ganancia de los recursos, ¿no? Pero hoy en día, pues también lo podemos ver con estas necesidades, ¿no? Justamente cómo algunos lugares habían estado sanos, ¿no? Y hace poco, justamente en este mismo foro, en el PUEC, un geógrafo, el Instituto de Geografía nos había mencionado cómo Oaxaca, Chiapas y varios lugares del sur eran muy vulnerables por cuestiones de densidad demográfica, por cuestiones de salubridad, por cuestiones económicas, ¿no? De bajos recursos, estados de bajos recursos. Sin embargo, en aquel entonces, cuando vino esa plática, inclusive Florencia Peña en la ENA había mencionado justamente esto, pero justamente cuando pasó eso, todavía estos estados como del sur no estaban todavía tantos infectados, ¿no? Y ahora empieza a haber este número, ¿no? Que unos dicen que por el Día de las Madres, que por el Día del Niño, ¿no? Que la gente se empezó a mover, pero no solamente es eso. Llega un periodo en donde el periodo de contingencia termina, o no termina porque así lo decidió la Secretaría, sino porque la gente ya no puede seguir manteniendo esto y sale, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues la gente de la Sierra Norte, Sierra Sur, Istmo, etcétera, ya no pueden seguir teniendo o mantener sus insumos y tienen que ir a Oaxaca, ya también pueden ir por cuestiones laborales. Entonces empieza a haber cierta movilidad y entonces ahorita el estado de Oaxaca está empezando a tener un incremento de números infectados, ¿no? Y empezamos a ver cómo la curva se comporta de forma distinta de lo que se había planeado. Y pues esto pasa mucho por estos movimientos, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante también mostrarlos un poco, trasladarnos del pasado al presente, ¿no? Ida y vuelta en algunas ocasiones, para ver cómo va migrando esto,
cómo estas migraciones van por movimiento, obviamente, ¿no? El virus va siempre por esta movilidad y por estas formas de nosotros como seres humanos de no parar, ¿no? Y de no tampoco entender que hay una enfermedad, de no asimilar los procesos que hay, ¿no? Y las causas. Entonces, la que sigue, por favor. Es importante ver ya, ¿no? De qué manera se puede observar esto en la arqueología, cómo contribuye esto a la historia, a la geografía, ¿no? Pues justamente cuando nosotros vemos, ¿no? Pues estos entierros múltiples, ¿no? Esos entierros que son simultáneos, sucesivos, ¿no? En periodos de tiempo corto, ¿no? Que vemos que no hay ofrendas, que inclusive agarran espacios públicos para depositar una serie de entierros que casi uno con nosotros. Pues de esa manera nos hablan, ¿no? de posibles eventos o catástrofes o fenómenos que pueden hablarnos de posibles epidemias. Y pues tenemos ejemplos, ¿no? Y no sé si, bueno, ahorita que nos movamos, pero podemos, esto de los depósitos, tenemos esto de las ofrendas, podemos observar esto del estado de salud, ¿no? Que hay. No sé si pueden ir a las que siguen, darle clic a otro, uno más, ahí, bueno, ya, ahí está bien. Justamente podemos ver esto en la bioarqueología y tenemos un caso en Oaxaca también. Oaxaca siempre tiene casos, obviamente. Y tenemos el caso de Tepozcolula, ¿no? De Yucundá, que seguramente la próxima semana van a escuchar más de esto, pero estamos hablando de 1538 aproximadamente. Cuando hay en un espacio público hay una serie de entierros, ¿no? Que son uno tras otro, que no hay ofrenda, ¿no? Y entonces, pues la estratigrafía, el contexto arqueológico en sí, ¿no? La bioarqueología nos dicen, bueno, aquí algo está pasando, ¿no? En laboratorio hubo algunas reacciones óseas, pero tiene que ver más que nada con reacciones óseas que tienen que ver con la edad o tiene que ver con un periodo de tiempo largo. Y entonces nos llamaba la atención esto de, bueno, ¿qué ha pasado, no? Bueno, uno tuvo la oportunidad de estar ahí, ¿no? Pero los directores del proyecto, ¿no? Nelly Robles y Ronald Sports, ¿no? Llevaron esto más lejos y pudieron tener la oportunidad de hacer análisis más completos y de ADN, de isótopos, entre otros, ¿no? Y se dieron cuenta, ¿no? Y de hecho un caso que se acaba de publicar hace un par de años o menos, que esto realmente responde a una epidemia, ¿no? Que llaman salmonela y que está en debate si fue salmonela o fue otra cosa. Pero aquí el punto no es saber si fue salmonela o fue viruela o fue otra cosa, ¿no? Aquí lo que importa es de qué manera el contexto arqueológico y bioarqueológico puede aportar a las fuentes históricas, ¿no? De qué manera esto se puede ver en conjunto. Y pues bueno, en este caso la bioarqueología y la arqueología sí hablan más en poblaciones desaparecidas donde no hay documentos suficientes para corroborar si hubo epidemias o otro tipo de catástrofes, ¿no? Y tenemos que hacer inferencias a partir de las evidencias que tenemos, a partir de la cultura material como tal, ¿no? Pero si hablamos en bioarqueología dentro de contextos históricos, pues se alimenta, ¿no? Y tenemos varios casos de esos. Tenemos récords de parroquiales, tenemos muchas cosas que se pueden ir complementando, ¿no? con las enfermedades, pero pues bueno, la bioarqueología tiene estos elementos que ayudan y contribuyen a ello. Y pues bueno, la siguiente diapositiva, pues más que nada, creo que aquí voy a concluir, ¿no? Voy a ceder la palabra, no sé qué sea la siguiente diapositiva, pero bueno, si no, pues agradezco mucho su tiempo y pues bueno, no sé, Lilia, adelante. Creo que tu micrófono está apagado. Muchas gracias, Ricardo. Excelente ponencia, en verdad muy ilustrativo. Tenemos una serie de preguntas que te voy a ir pasando. Las hemos organizado por bloques para que sea más fácil para ti hacer la contestación. De todos modos, le comento a quienes nos están siguiendo que pueden poner preguntas en el chat de Facebook, en el proceso, y ya también se las iré yo leyendo. Entonces, mira, la primera pregunta sería dentro del concepto de tratamiento funerario. El doctor Javier Delgado te pregunta, te hace este comentario: socializar la pérdida
planteamiento atractivo y provocador. ¿Cómo se procesa entre diferentes clases sociales o la socialización solamente es, perdón, se me cerró el YouTube. Bueno, ¿cómo se procesa en las diferentes clases sociales? Ahorita te termino la segunda, para no detener. Ok, pues la socialización se da en todas las clases sociales, ¿no? No más que hay diferentes procesos, ¿no? Hoy en día lo podemos ver así, especialmente en ciudades, ¿no? O en espacios urbanizados, como muere alguien y lo llevamos a un velatorio en específico, lo velamos por 1 o 2 días a lo mucho y de ahí lo llevan a cremar o lo llevan a enterrar y pum, prácticamente es un proceso muy, muy rápido. Pero hay otros lugares, y aquí en Oaxaca es uno de los casos donde muere la persona y no lo llevamos a un velatorio por lo general, ¿no? Se va uno a la casa de la persona donde ahí lo velan en algunos lugares, porque también la ciudad de Oaxaca puede ser diferente al resto del estado, ¿no? Pero justamente va uno ahí, va a esos lugares, a las casas, da el pésame a los familiares y dentro de eso, pues vienen, ¿no? Te reciben con pan, con chocolate, ¿no? Con algún tipo de comida. Hay oraciones y pasan prácticamente algunos días, ¿no? Llaman los 9 días. Hay un levantamiento de cruz. Hay una serie de socialización totalmente distinta, ¿no? Y tiene que ver mucho con cuestiones más bien culturales, más que sociales, tiene que ver con cuestiones culturales, desde mi punto de vista. Y no es que sea que unos estén exentos de otros, más que nada simplemente varían, ¿no? Pero el proceso de socializar, la muerte sí está presente en nosotros, en todos nosotros. Ok, perdón, te doy la continuación de la pregunta, se me había cerrado el canal. Y dice, ¿cómo se procesa entre diferentes clases sociales o la socialización es solo entre miembros de la misma clase o para interpretación de la historia? Pues, no, como había mencionado, tiene que ver más bien con la cultura misma y tiene que ver también, pues como les mencionaba, en lugares más urbanizados, pues hay ciertos espacios para velar a la gente, se hace muy rápido, ¿no? Si también la religión tiene y se involucra en esto. Y pues históricamente también nos ayuda, ¿no? A entender un poco más sobre el pasado, porque pues la muerte no es ajena a nosotros, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros hemos perdido a alguien en algún momento y nos hemos puesto a pensar en ello o a reflexionar al respecto. Vemos a familiares o personas llorando con tristeza en el duelo, ¿no? El famoso duelo. Entonces, así como nos ha pasado a nosotros, pues también ha pasado a alguien en el pasado, ¿no? Tal vez la forma del duelo y la forma de percibir la muerte, pues, sea distinta, ¿no? Pero la socialización de esto sí existe, ¿no? Y por eso la arqueología y la bioarqueología nos ayuda un poquito a entender esto junto con otras fuentes, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta interesante dice, ¿han ustedes analizado con sus metodologías qué sucedió o causó la desaparición de la cultura teotihuacana? Perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Han ustedes analizado con sus metodologías qué sucedió o causó la desaparición de la cultura teotihuacana? Bueno, hay una especialista en esto, ¿no? La doctora Linda Manzanilla, allá en la UNAM, totalmente una persona que se ha dedicado su carrera a Teotihuacán y a muchas cosas más, pero ella tiene muchos elementos sobre entender nada más la muerte y los cambios que ha habido en esto. Y además hay otros investigadores muy, muy, muy buenos en este tema de Teotihuacán. Pues una vez más, ¿no? Como menciono desde la arqueología, esto de los colapsos y los abandonos, pues Teotihuacán fue perdiendo cierto tipo de poder político, ¿no? Y se fue paulatinamente, se fue como otros imperios o otras sociedades como Monte Albán, ¿no? Se fueron yendo, ¿no? Las personas fueron migrando y fueron abandonando y se fue debilitando la ciudad misma, ¿no? Entonces, bueno, yo recomendaría mucho seguir a la doctora Linda Manzanilla, ¿no? Entre otros grandes investigadores que hay al respecto. Gracias, Ricardo. Estefanía Díaz te pregunta, ¿en alguno de los restos óseos que han encontrado se ha detectado alguna enfermedad relacionada con alguna epidemia? Pues bueno,
de los que hemos encontrado, salvo los de Tepozcolula, no. Una vez más, para llegar a un dato como la epidemia, no solamente es la excavación y el análisis en laboratorio, de observar el hueso, ¿no? A partir de la vista, de la visión, pero también hay que llevarlos a análisis, ¿no? A análisis para ver qué es lo que hay dentro de ese hueso, ¿no? ¿Qué nos dice? Entonces, es difícil también hacerlo, ¿no? Tiene un costo, tiene que haber un proyecto específico, tiene que haber un laboratorio, ¿no? Que se pueda hacer esto. Entonces, no es tan fácil agarrar y hacerlo. En el caso de Tepozcolula sí fue posible porque hubo todo un equipo de trabajo, como había mencionado, ¿no? Con Ronald Sports y Nelly Robles, que justamente en su conjunto, ¿no? Lograron tener ciertas colaboraciones y pudieron llevar estas muestras, ¿no? Estas primeras hipótesis arqueológicas. Es decir, dentro de la arqueología y bioarqueología tenemos una hipótesis al respecto, ¿no? Entonces, a partir de esta hipótesis de es posible que sea epidemia, es posible que sea otra cosa, entonces eso dio pauta para llevarlas a muestras, ¿no? A muestrear el hueso, y ahí empezó a dar resultados. Pero pues es difícil saberlo de otra manera, ¿no? Julieta García te pregunta, ¿cómo es la identificación o cómo se reconoce una enfermedad en los restos óseos o en los dientes? Debe de ser complejo. Tal vez si nos comentas algo muy general. Disculpa otra vez, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo es la identificación o cómo se reconoce una enfermedad en los restos óseos o en los dientes? Ok. Pues para nosotros primero se entra en el entrenamiento de cómo es un esqueleto en sí, ¿no? Inclusive a nivel de fragmentos, ¿no? Porque tenemos que identificar también fragmentos, entender, ¿no? Y tener un conocimiento que alguno de las reacciones que puede haber en el periósteo o en esta capa de hueso que vemos en la superficie puede ser por cuestiones tafonómicas, ¿no? Porque hubo cambios en el sedimento o ambientales que afectaron al hueso. Entonces es una forma, y tenemos que estar entrenados también para eso. Y por otro lado es que llegamos a ver esto en las fotografías, ¿no? Estas reacciones que son para nosotros, pues, no normales, ¿no? O que no son comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el diente debe tener un esmalte, ¿no? Y pues tal vez hay un desgaste oclusal, ¿no? En el diente. Entonces podemos ver ese desgaste, pero cuando ya empezamos a ver puntitos o empezamos a ver como oquedades o otro tipo, es cuando nos damos cuenta que ahí puede haber un problema, ¿no? De la salud. Entonces, es una pregunta interesante, pero pues justamente la respuesta está más bien en el entrenamiento que tenemos en esto para poder diferenciar entre un hueso relativamente sano y uno no con reacciones, ¿no? Por así, con reacciones óseas. No voy a decir insano, simplemente con reacciones óseas, ¿no? Y que una vez más, que a veces esto se puede ver afectado inclusive por cambios climáticos o ambientales que alteran también al hueso. Entonces sí es como todo un proceso. Tenemos otra pregunta. El doctor Enrique Rivero Weber te pregunta, ¿se han efectuado pruebas de ADN en entierros prehispánicos? Sí se ha hecho. Seguramente el proyecto Templo Mayor tiene unos, Teotihuacán obviamente también tiene unos, y ahorita pues estamos trabajando junto con la doctora Ana Julia Aguirre y Edith Ortiz y otros colaboradores, Nelly Robles, Gary Feynman. Justamente estamos trabajando con unos aquí en Oaxaca, el clásico y postclásico, y estamos haciendo estas pruebas sobre ADN antiguo, ¿no? Que también es un proceso distinto que el ADN mitocondrial de hoy en día, ¿no? Que los procesos de contaminación son distintos, etcétera. Entonces, las secuencias en restos óseos prehispánicos, pues hay que descontaminarlo, hay procesos más largos y sí, bueno, la respuesta es sí estamos en eso, ¿no? Ya estamos teniendo los primeros resultados. Hay otros laboratorios que también lo han hecho, pero bueno, ahorita la UNAM está llevando justamente ese proyecto y la ENA también ha tenido esos, ¿no? Como tal, pero sí se han hecho. Y también tenemos la disertación que hizo el Instituto Max Planck, que es de lo que yo voy a hablar el próximo viernes, que ya lo habíamos platicado y que también tiene sus controversias, ¿no? Con relación al resultado de salmonela, precisamente en Tepozcolula. Sí.
el doctor Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, te dice que ha sido una explicación muy completa: historia, geografía, salud física y mental, sociología, economía. Te manda muchas felicitaciones. Gracias. Y te pide si nos puedes dar alguna bibliografía para que quien desee ampliar el tema pueda hacerlo. Claro, se las mando, no me dices a dónde, y con mucho gusto. Ahorita, pues bueno, para la bioarqueología, obviamente yo recomiendo a la doctora Vera Tisler, sus trabajos son impresionantes. También a la doctora Jimena Chávez, ¿no? Jimena Chávez Valderas, una persona que ha trabajado también mucho lo que es la bioarqueología en México. Hay otros investigadores, ¿no? También está Arturo Talavera, está la doctora Lourdes Márquez. Hay varios investigadores que se han dedicado a la bioarqueología aquí en México. También Linda Manzanilla se ha metido en eso, por supuesto. Y bueno, tendría yo que escribirte, ¿no? Como una referencia para cada uno. Con mucho gusto las comparto, pero yo creo que pues sí hay un grupo de investigadores en México que ha llevado esto a cabo, ¿no? Y con mucho gusto. Y también en estos otros lados, partes del mundo, pero sí. Con mucho gusto les mando una bibliografía más completa. Gracias, Ricardo. Una última pregunta por tiempo, te la hace Itzel Landa y dice: hola, me gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la bioarqueología es más útil para las poblaciones prehispánicas que novohispanas? No, son distintas informaciones, ¿no? En las cuestiones prehispánicas, a veces la bioarqueología es nuestra única fuente, ¿no? Además de la arqueología, nuestra única fuente de información. Pero en las cuestiones históricas o novohispanas es un complemento a lo que ya tenemos, ¿no? Como decía, a las fuentes históricas, parroquiales, ¿no? Registros, fuentes etnohistóricas inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la bioarqueología lo que hace es encontrar espacios, ¿no? Con sus métodos y técnicas para generar y contribuir piezas de rompecabezas a la historia en diferentes formas, ¿no? Entonces, no es que sea más útil en la época prehispánica, pero en la época prehispánica no tenemos tanta información. Tenemos algunos códices, piedras labradas, ¿no? Tenemos algunas pinturas murales que nos ayuda también a tener un entendimiento, pero no es suficiente. No es lo mismo tener la interpretación de un grabado en una piedra que la lectura de una crónica de una persona, ¿no? Entonces son formas distintas, diferentes fuentes. Pero yo no siento que la bioarqueología sea nada más útil en un lado o en otro. Creo que la bioarqueología es útil en todo momento. Inclusive hoy en día en cuestiones forenses es muy, muy útil la bioarqueología, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos algunas preguntas más, te las vamos a mandar por correo para que podamos también a su vez hacérselas llegar a quienes nos preguntan. Por cuestión de tiempo, yo agradezco tu presencia el día de hoy y agradezco a todos los asistentes a nuestro capítulo Crónicas de otras epidemias en México. Recuerden que la UNAM no se detiene, estamos aquí trabajando desde nuestros espacios y les comento que, bueno, nos quedan 2 conferencias más. El próximo viernes le toca a una servidora, voy a hablar acerca del montaje museográfico que se hizo precisamente con relación a la señora E15 de Tepozcolula y a la epidemia que se dio en su momento en Yucundá. Y bueno, les comento que terminando este capítulo va a haber un conversatorio que va a llevar nuestro director, el doctor Javier Delgado Campos, con todos los ponentes que estamos integrados en este tercer capítulo. Será el viernes después de la última conferencia. Y la idea es que hagamos un speaking, un webinar, un conversatorio en web, para que todos los ponentes estemos en línea con el doctor Delgado y junto con el público podamos hacer un cierre de este capítulo que ha sido interesantísimo, en verdad. Creo que ha enriquecido mucho en la historia de las epidemias en México, desde el México antiguo, y obviamente que todo esto nos ayuda y nos da mucha luz en el momento que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues sin mayor
comentario. Les doy las gracias a todos nuevamente, gracias a ti, Ricardo, y nos vemos el próximo viernes. Que les vaya muy bien.